principio de unidad y unión. Y vamos a leer, si usted tiene su Biblia, puede abrirla, 1 Corintios 12. 1 Corintios 12, versículo 12 hasta el 27. Y vamos a leer todos esos versículos. A veces, a veces es necesario leer tantos versículos para entender lo que queremos decir. Entonces, 1 Corintios 12, versículo 12 hasta el 27. Cuando lo tenga, diga unidad. Muy bien, y dice así: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. O si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Entonces, aquí podemos ver el principio de unidad, donde somos muchos, cada uno con sus propias cosas, cada uno con sus propios talentos, cada uno con sus propios dones, inclusive cada uno con sus propios problemas, cualidades y defectos, ¿verdad? Defectos y cualidades, ¿no? Cualidades y defectos, como la canción, ¿verdad? No sé si ustedes saben la canción, no se las voy a cantar, pero dice algo así. Y entonces, cuando hablamos de unidad, o el principio de unidad y unión, lo que nos está diciendo es que nos necesitamos unos a otros. En este tiempo nos hablan mucho del individuo, de que cada uno debe de vivir por su propia cuenta. Pero ¿cómo nos cuesta vernos como un cuerpo? Nos cuesta mucho vernos como uno solo. Pensemos en un país, pensemos en nuestro territorio nacional, cómo nos cuesta vernos como una sola nación. Si pensamos un poquitito nada más, podemos darnos cuenta qué tan dividida está nuestra nación, y de muchas diferentes formas, quizás políticamente, en los deportes, en su forma de pensar, su forma de actuar. Nos cuesta vernos como un solo país, inclusive como una sola ciudad. Estamos, ¿verdad?, los de aquí, los del este, ¿verdad?, la ciudad de San José, y están allá los de los barrios del sur, ¿verdad? ¿Qué concepto tenemos nosotros de aquí con los del barrio del sur?
pues, los barrios bajos, hasta pudiéramos decirle, ¿verdad? Y quién sabe ni qué concepto tienen ellos de nosotros, quién sabe qué concepto tienen inclusive los vecinos de Escazú con los de Purral, por ejemplo, o los de Coronado con los de El Carmen. Y nosotros los de Ipis, quién sabe qué pensamos con los de Moravia. Hay división, no nos cuesta vernos. Ahora vamos a una parte más pequeña, inclusive como barrio. ¿Qué tantas diferencias hay en nuestros barrios? Y por esto también hemos estado orando por nuestros vecindarios, pero hay división, no hay un concepto de que, bueno, por lo menos como un barrio, organicémonos y trabajemos juntos. No hay, son muy pocas las cosas. Si es que hay alguna junta de barrio, algo hacen, pero son muy pocas las cosas en las que se está de acuerdo. Ahora, inclusive pensemos en la iglesia. ¿Cómo nos cuesta vernos como un solo cuerpo en la iglesia? Tanto es así que, y eso se aplica para cualquier otra situación, como mencioné antes, país, ciudad o barrio, pero siempre nuestro pensamiento es que como no somos con una mentalidad de un cuerpo, siempre o estamos pensando que ahí alguien más lo hace. Alguien más se preocupa por eso. Por ejemplo, en el barrio, la junta directiva lo hace. Y la junta directiva en nuestro barrio realmente son de admirar porque siempre están trabajando y siempre son los que, seguro todos pensamos igual, ay, ellos lo hacen. Y ahí están ellos siempre corriendo, siempre están corriendo para cortar el zacate de la zona de los niños. Hasta de su propio dinero ponen a veces para cortar el zacate, hasta de su propio dinero ponen a veces para pagar la seguridad, porque hay vecinos que no pagan seguridad. Y entonces vámonos igual a la iglesia. Siempre estamos pensando, ahí el pastor lo hace. Y no es porque sea yo el que estoy predicando, ¿verdad? Si estuviera en otra iglesia estaría diciendo lo mismo, pero más todavía aquí en mi casa. Ahí el pastor lo hace, ahí Jaco lo hace, que es el de herederos, cuando se llama a convocar y necesitamos su ayuda para algo. Todo el mundo está pensando en su propia necesidad y no en la necesidad del cuerpo. Quiero volverme un poco atrás y decir en la parte del país y qué dicha que sucedió, pero ¿cuántos realmente ayer estuvieron presentes en la marcha? ¿Cuántos pudieron decir, yo voy a poner en pausa nada más, un segundo, unas 2 horas de mi sábado para ir a pronunciar y decir no al aborto en mi país? Pero la gran mayoría, no estoy hablando de la gran mayoría de ustedes, la gran mayoría, incluyéndolos a ustedes, de los cristianos, no pudieron poner en pausa 2 horas de su vida por el bien de la nación. Hermanos, había más o menos gente, pero era para que toda la avenida Segunda estuviera llena de los creyentes. Eran pocas personas y la mayoría eran católicos. No puede ser que eran muy pocos y no es que no tenemos algo contra los católicos, pero ¿qué hay de la iglesia evangélica? Yo le decía a Catherine, yo veía en el afiche, ¿verdad?, quiénes son los que organizaban y quiénes eran los que apoyaban formalmente la marcha. Y en ningún lado estaba el logo o el nombre de la Alianza Evangélica Costarricense. Y eso es una vergüenza. Yo le decía a Catherine, qué vergüenza. ¿Cómo es que la alianza ni siquiera está? O sea, no importa que no venga, pero por lo menos que aparezca el logo ahí en el afiche. Pero no tenemos una mentalidad de cuerpo. No nos importa nada más que nuestra vida. Cada uno, Dios nos hizo con nuestra forma de ser, con lo que somos, para trabajar como uno solo. Si ven bien la imagen, ese cuerpo está en pedazos. Tal vez sea un poco bélico, pero está en pedazos. ¿Cómo puede ese cuerpo funcionar? Y ni siquiera va. Es una cabeza robótica con un cuerpo como de
Sí, es una escultura, ¿verdad? Como de barro, ¿cómo se llama? Arcilla. Las piernas ahí, ¿verdad? Parecen hasta dos izquierdos. Y las manos separadas. ¿Cómo puede ese cuerpo funcionar? ¿Alguien puede decirme cómo puede ese cuerpo funcionar? Y era mucha cosa, pero hasta pude haber puesto el corazón por un lado, los pulmones por otro lado, la vejiga por otro lado. Y si eso no está unido, simplemente no puede funcionar. Nos cuesta vernos como un cuerpo. Ahora, inclusive en la familia, ¿cómo hay inclusive esta falta de unidad en la familia? Y hay inclusive divisiones, y unos piensan unas cosas, otros piensan otras cosas, y no hay un espíritu de unidad, no hay un principio que se aplica de unidad. Hemos crecido en un mundo donde se exalta el individuo. Y es por eso que cada uno de nosotros vivimos por cada uno. Es como la ley de la jungla, el más fuerte gana. Y es así como vivimos constantemente. Y en los trabajos se aplica la ley de la jungla, ¿verdad? Y todo el mundo se anda serruchando el piso para obtener el puesto del otro. Pero si en una empresa, o aquí en la iglesia, o en su casa, o en el barrio, nos vemos como uno solo, ¿qué tan diferente sería el mundo? ¿Qué tan diferente sería nuestra casa? ¿Qué tan diferente sería nuestro barrio, nuestra ciudad, nuestra iglesia, nuestro país? Yo no sé si, tomando siempre el ejemplo de ayer, si de repente los cristianos dijeron, no, porque es algo que lo está organizando la Iglesia Católica, yo no voy a ir. Pero al final, ¿qué importa? Ahí vamos, mi familia y yo a la par de la móvil del Radio María, y hay unos rezos ahí, Ave María, Madre de Dios, perdónanos nuestros pecados, sálvanos del infierno. ¿Qué son estas oraciones? Antes de eso dijeron, vamos a orar por los bebés no nacidos, por aquellos que no tienen voz, y ese era el rezo que hicieron. Yo decía, ¿qué tiene que ver los no nacidos con que nos libre la Virgen del infierno? Pero bueno, ¿qué importa? Estábamos ahí vestidos de blanco para decirle al presidente, no firme en contra o a favor del aborto. Nos cuesta tener esta mentalidad. Es un gran problema, porque vivir con una mentalidad de cuerpo es algo maravilloso. Realmente es otro mundo el que conoceríamos si tuviéramos esta mentalidad. Y vivir con una mentalidad de individuo es destructivo. Y es un gran ejemplo de cómo está nuestra sociedad. Ahora, ¿qué pasaría si en un matrimonio cada uno vive por su propia cuenta? Y cada uno ahí por su lado. Y usualmente, últimamente más bien, se ha visto el caso donde el esposo y la esposa, los dos trabajan, y como no hay cierta dependencia financiera, entonces cada uno anda por su propio lado, y entonces la mujer se paga sus cosas, el hombre también, más bien está contentísimo porque no tiene que pagar nada, y como la mujer está más interesada en el asunto, es la que paga los recibos y el hombre no hace nada. Pero ¿qué tan dañina es esta dinámica en un matrimonio? Simplemente no funcionaría bien. Ahora, como discípulos de Cristo debemos aplicar este principio. Debemos de aplicarlo. Tal vez podemos decir, bueno, pastor, pero ¿cómo vamos a hacer con el barrio? Bueno, deje el barrio de lado por un momento y pregúntese cómo puede hacerlo usted con su matrimonio. ¿Cómo puede hacerlo usted con sus hijos si están ahí en su casa? ¿Cómo puede hacerlo luego entonces con el vecino? ¿Cómo puedo hacerlo luego con el vecino del otro lado y con el del frente? ¿Cómo puedo hacerlo con las personas en su trabajo? Y de pequeño a grande es que entonces vamos a empezar a hacer una diferencia. Ahora,
Ahora todos tenemos nuestras propias cosas, todos tenemos nuestras propias habilidades y dones y talentos, pero eso es para que todos juntos podamos funcionar como uno solo. Y esto es lo más maravilloso, lo más hermoso de la vida en Cristo, o en general Dios. Porque como otras veces he dicho, qué aburrido sería que todos fuéramos iguales. Y ahora el versículo lo decíamos, ¿qué pasa si todo es oído? ¿Dónde estaría el olfato? Si todo fuera ojo, ¿dónde estaría el cuerpo? Imagínense que yo fuera un ojo nada más. Qué feo me vería, ¿verdad? Imagínense un ojo aquí, o sea, ni siquiera podría hablar, estaría aquí parpadeando así nada más. No funciona así. No funciona así. Es más, cuando vemos a alguien que le falta algún miembro del cuerpo, se ve extraño. Porque no es lo que Dios ha establecido. Y justamente así es como funciona cada una de las personas. Y es lo maravilloso de este principio, de que nos necesitamos unos a otros. Dios nos ha diseñado con esta necesidad de depender de otras personas, de una forma sana, de que necesitemos a los otros. Usted perfectamente quizás pudiéramos decir, no, yo puedo vivir solo y no necesito de nadie. Pero al final de cuentas usted está necesitando de alguien, porque tal vez usted diga, yo vivo solo y ya, que nadie me moleste. Pero usted está necesitando quizás de la fuerza y luz, que llegue y le ponga la luz, o el internet, ¿verdad? Telecable o lo que sea, ¿verdad? Y usted dice, bueno, yo no necesito salir para comprar comida, ahora llamo a Globo. Pero usted necesita del muchachillo en la moto de Globo para que llegue a entregarle las cosas. Simplemente no podemos en ningún momento desligarnos de que nos necesitamos unos a otros. Y este es el principio de unidad y unión. Eclesiastés 4, 9 al 12 dice así. 4, 9 al 12. Dice, más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro. Ay del que cae y no tiene quien lo levante. Si dos se acuestan juntos, entrarán en calor. Uno solo, ¿cómo va a calentarse? Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Definitivamente nos necesitamos unos a otros. Por ejemplo, cuando recogemos el pozo de la bendición, muchos han sido bendecidos por lo que otros traen. ¿Y qué hubiera pasado si fuéramos tan egoístas todos nosotros que ni siquiera tenemos un pozo de la bendición? Entonces, salados los que les falta comida, salados los que no pudieron comprar esta quincena. Hay muchas y varias familias que se bendicen cada vez que usted da del pozo. Y eso ya es un principio, un comienzo del principio de unidad y unión. Donde claro que sí, yo tengo y puedo dar. Yo tengo y puedo bendecir a otros. Y el principio financiero de esta mañana definitivamente nos ayuda a entender un poco mejor esto. Ahora es cierto que muchos no viven o vivimos de esta forma de compartir unos con otros o estar unidos con otros. Y el principio nos va a costar. Es difícil empezar a vivir de esta forma. Porque estamos muy acostumbrados a nosotros mismos. A que todos me tienen que servir a mí, algo así hablaba el jueves. Pero debemos de empezar a hacerlo, debemos de empezar a aplicar el principio de unidad con las personas que nos rodean. Como dije al principio, no es la forma en la que Dios espera que vivamos. Y es una de las mejores formas de dar testimonio a aquellos que no conocen a Jesús. ¿Qué pasaría si en verdad la iglesia en general fuera de esta forma y actuara en un principio de unidad y unión con la sociedad?
porque no lo hemos aplicado, lo que, como decía antes, ¿verdad? De los de Escazú con nosotros o nosotros con los de los barrios del sur, hay una diferencia. En algún momento se predicó que los cristianos no podían salir al mundo, salir a la sociedad porque se contaminaban. Entonces era más seguro quedarnos aquí en nuestro edificio, aquí donde todo está seguro, y aquí es donde suceden los milagros, y aquí oramos unos por otros, y aquí danzamos, y aquí predicamos la palabra, pero ¿qué hay con eso? ¿Qué más? No es allá afuera donde necesitamos que todas estas cosas sucedan. Entonces al principio es difícil, pero una vez que la iglesia abra su puerta, y no para que entren, sino para que nosotros salgamos, porque claro que sí, tenemos una puerta bien grande, bien extensa, pero para que la gente entre, pero la puerta de salida es realmente pequeña, porque no queremos salir. La otra semana vamos a botar los muros y vamos a tener paredes. Necesitamos tener un espacio amplio donde todos podamos salir y realmente reflejar que nos importan aquellas personas. Porque es muy fácil vivir en comunidad aquí, claro que sí, donde nos amamos, donde es lo general, es lo normal amarnos, pero cuesta mucho amar a los que están afuera. No podemos nada más despreciar al resto del cuerpo. Necesitamos vivir de esta forma. Entonces va a costar al principio, pero luego todo se va a alinear. No podemos vivir de esta manera. Ahora, la unión, la parte de unión, el principio de unidad y unión, ya es nuestra relación con Dios. Si estamos unidos a Dios, entonces vamos a tener entonces unidad entre nosotros. Pero la unidad es entre nosotros y la unión es nosotros con Dios. Y esta es la segunda parte de esto. Primera de Juan 4:20 dice lo siguiente. Primera de Juan 4:20 dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y justamente esto es lo que nos ayuda a amarnos unos a otros. Entonces, el jueves yo hablaba un poco acerca de esto y decía, no podemos, en la parte del versículo donde dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo, y a tu prójimo es la parte fácil del versículo, porque anteriormente dice que amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu cuerpo. Entonces, cuando logremos esa parte de amar a Dios, la otra parte va a ser sencilla. Justamente lo que dice el versículo. ¿Cómo puedo decir yo amo a Dios, pero odio a aquel otro? O no me cae bien. Bueno, si ese es nuestro decir, somos mentirosos. Porque no podemos decir que amamos a Dios si no lo vemos y no amar al otro que sí vemos. Entonces, si estoy unido a Dios, voy a ser capaz de unirme a mi hermano. Simplemente va a fluir automático. Salmo 16:8. Y aquí en nuestra necesidad de unirnos a Dios, dice: al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra, permaneceré firme. Al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra, permaneceré firme. Es indispensable y sobre cualquier cosa estar unido a Dios. Sabemos, y ahora el cromo nos decía, no podemos hacer nada si no estamos con Dios. Definitivamente. Jeremías 23:23. Jeremías 23:23 dice: soy un Dios de cerca, declara el Señor, y no un Dios de lejos.
Soy un Dios de cerca, declara el Señor, y no un Dios de lejos. El Señor, nuestro Dios Padre, está ahí nada más esperando decirle: Dios, ven, te necesito. Tenemos que estar unidos con Dios. Entonces el principio de unidad y unión es simple. Es simple al entenderlo. Todos nos necesitamos unos a otros, y obviamente necesitamos a Dios para poder vivir esa unidad entre nosotros. Necesitamos estar unidos con Dios para vivir esa unidad entre nosotros. Entonces en pocas palabras, eso es sencillo. Todos somos un cuerpo, todos tenemos diferentes funciones, pero somos uno solo. Muy bien, hoy vamos a ver otro principio también, porque si no, entonces nos íbamos a extender mucho tiempo en los domingos. Entonces hoy vamos a ver dos y la otra semana vemos el último. Pero el siguiente principio es entonces el de siembra y cosecha. Siembra y cosecha. Ahí está Homero. Dice, ahí tiene Homero a un lado al ángel, dice: haz los deberes. Y al otro lado dice: entra al Facebook. ¿Cuántos tienen ese dilema diario? ¿Verdad? Quizás ni lo tienen, simplemente entran al Facebook y ya. Pero el principio de siembra y cosecha, este principio se lo aplicamos a todos, menos a nosotros mismos. Constantemente estamos aplicándole el principio de siembra y cosecha a todo el mundo, pero nunca pensamos que aplica para nosotros. Entonces, qué sé yo, escuchamos alguna noticia de alguien que le pasó algo malo, y lo primero que decimos es porque hizo esto y esto y esto. De una vez lo condenamos, de una vez lo señalamos, y así con cualquier persona. O vemos a alguien que está haciendo algo malo y pensamos o decimos: ese si no deja de hacer esto, pronto le va a pasar esto y esto y esto. Constantemente estamos aplicándole el principio a todos menos a nosotros mismos. Por alguna razón pensamos que no nos va a pasar a nosotros. No vamos a recoger lo que estamos sembrando. Constantemente hacemos cosas sin pensar en las consecuencias de esas decisiones y esas acciones. Y es aquí justamente donde entonces aplicamos el principio a nosotros, porque constantemente estamos haciendo cosas, estamos tomando decisiones, estamos tomando acciones sin pensar que esas decisiones y que esas acciones van a traernos consecuencias. ¿Quién puede ser suficientemente honesto para decir: sí, yo usualmente hago cosas sin pensar lo que va a suceder? Porque de alguna forma pensamos que no aplica a nosotros. Pero una vez más, hermanos, nuestras decisiones y nuestras acciones van a traer consecuencias. Ahora, el principio se aplica para cosas buenas y para cosas malas también. Si tomamos buenas decisiones y buenas acciones, vamos a tener entonces vamos a recoger cosas buenas. Pero si no, entonces no. Aplica para los dos lados. Entonces, no solo para nosotros, sino también para los que nos rodean, son los que sufren las consecuencias. Si no aplicáramos el principio de unidad y unión, entonces sí, haga lo que le dé la gana. Pero porque hay un principio que se aplica, aunque usted no lo quiera, de unidad y unión, sus decisiones y sus acciones van a traer consecuencias a usted y a los que están alrededor suyo. Entonces no es nada más que hay mucha gente que dice: es mi vida, déjeme hacer lo que me da la gana, allá yo. Pero no es así. Allá usted sí, claro que sí, pero quién sabe cuántos más se va a llevar, perdón la expresión, entre las patas. Y entonces hay que meditar muy bien cuáles son nuestras decisiones y qué consecuencias van a traer.
Hay gente que decide, por ejemplo, en la familia, ¿verdad? El papá o la mamá deciden cosas y no están pensando en qué consecuencias o qué beneficios o cosas malas van a sucederle a sus hijos. Y entonces deciden cosas y allá los hijos empiezan luego a sufrir también. No están pensando. Hay veces hay que tomar decisiones y hay que ver qué se hace con el asunto. Pero en la mayoría de los casos, las decisiones que se toman, creo que hay tiempo para meditar y decir, bueno, si yo tomo esta decisión, ¿qué consecuencias va a traer? ¿Qué consecuencias va a traer a mi vida? ¿Qué consecuencias va a traer a mi familia? ¿Qué consecuencias va a traer a mis hijos, a mis hijas, lo que sea? ¿Qué consecuencias va a traer esto al futuro? Muchas veces con el principio de siembra y cosecha, lo que sucede es que no siempre empezamos a recoger de inmediato. Y entonces pensamos que nos libramos. Y dijimos, ya pasaron 5 años y nada ha sucedido. Creo que ya Dios, ni se dio cuenta Dios, qué salvada. Y entonces seguimos haciendo las cosas, pero en lo que menos pensamos, empezamos a recoger. Y si usted no recoge en su vida, sus hijos van a recogerlo. Y eso es un gran problema porque amamos a nuestros hijos y no queremos que ellos vivan las cosas malas que nosotros sembramos. No es que no queremos que ellos vivan lo que nosotros vivimos mal. Si usted quiere que sus hijos, porque muchas veces los padres dicen, no, yo sufrí tanto que yo quiero que mis hijos no sufran, y entonces empiezan a tomar malas decisiones. Pero si su pensamiento es, yo no quiero que mis hijos sufran lo que yo sufrí, entonces empiece a pensar en qué cosas usted está sembrando. Empiece a pensar qué puede hacer usted para que sus hijos entonces recojan bien. Ahora, tanto sus hijos como usted. No es que siempre se aplica. Ahora, para bien y para mal sucede. A veces, ¿verdad? Igual con el bien, ¿verdad? A veces decimos, Dios, ya hace tanto tiempo que estoy en esto, ¿y dónde está el fruto? ¿Verdad? Hace 6 años, 7 años más o menos, mi esposa y yo tomamos la iglesia y ya son 5 o 6 años y yo decía, Dios, tenemos 5 años de estar sembrando. ¿Dónde está el fruto, Señor? Y bueno, ahí vamos viéndolo poco a poco, pero aunque no sea ese gran fruto, estamos tomando buenas decisiones constantemente. Pero entonces estamos siempre tomando decisiones y acciones sin pensar qué puede suceder. Ahora tomemos unos segundos para meditar. ¿Qué decisiones has tomado en los últimos 2 meses o en el último mes que quizás no vaya a desencadenarse de una buena forma? Es importante meditar en estas cosas. Tal vez todavía tenga tiempo de cambiarlo. Siempre hay tiempo para cambiarlo. Ya usted sembró y va a recoger, pero entre más pronto empecemos a sembrar bien, más pronto vamos a empezar a recoger bien. Este es el principio de la siembra y la cosecha. Gálatas 6:7 dice, no se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. Gálatas 6:7, no se engañen. Y aquí es donde todos estamos engañados. Y aquí muy claramente la Biblia nos dice, no se engañen. Nadie puede burlarse de Dios. Y es lo que yo decía, ¿verdad? Pasaron tantos años y me salvé, ¿verdad? Qué salvada, Dios ni se dio cuenta y me libré bien. No, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. Y hermanos, este es un principio que debe de más bien hacer en nosotros tener temor a Dios, donde definitivamente yo tengo que pensar antes de decir, antes de actuar, antes de decidir, porque
Si de Dios nadie se burla, y no de que, Dios, ¿verdad? No, de que no podemos robarle la vuelta a Dios. Muchas veces podemos mentirnos entre nosotros y decir, me libré, ¿verdad? ¿Por qué llegó tarde? Bueno, porque cualquier cosa, ¿verdad? Bueno, pero quién sabe cuál era su verdadera razón, que me quedé viendo tele, no se había terminado la novela todavía y quería terminar de verla. Y ya de cualquiera de nosotros nos creemos entre nosotros, pero Dios está viendo todas las cosas, no nos podemos burlar de Él, y cada una de las cosas, buenas o malas, que sembremos, vamos a cosechar. Otra pregunta que nos debe ayudar o que podemos meditar es: ¿cuánto tiempo he estado sembrando mal? Para detenerme y empezar a sembrar bien. ¿Cuánto tiempo, inclusive por otro lado, ¿verdad?, he estado sembrando bien para seguir sembrando bien? Salmos 67:6. Salmos 67:6 dice: la tierra dará entonces su fruto, y Dios, nuestro Dios, nos bendecirá. Proverbios 10:5 dice lo siguiente. Dice: el hijo prevenido se abastece en el verano, pero el sinvergüenza duerme en tiempo de cosecha. Esto nos insta a estar sembrando bien, a estar sembrando constantemente el bien. Todos los otros principios atrás que hemos estado viendo aplican al principio de siembra y cosecha, porque si yo empiezo a vivir aquellos principios, entonces Dios me va a empezar a bendecir, y no solamente para que Dios me bendiga, simplemente porque hay un principio de siembra y cosecha. Y si yo empiezo a aplicar los principios en mi vida, usted va a ver cómo su vida va a empezar a cambiar, usted va a ver cómo su vida va a empezar a ser mejor, simplemente por el principio de la siembra y la cosecha. Quizás alguien pueda decir: yo no creo en estos principios. Pero pues, si analizamos la vida de esa persona que dice eso, podemos aplicarle cada uno de los principios y decirle: usted esto, este principio, estas otras situaciones, este principio. Y así con todo. Proverbios 10:5. No es el que acaba de leer. Gálatas 6:9. Gálatas 6:9 dice: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos, si no nos damos por vencidos. Si no hubiéramos desmayado, si no nos desmayamos, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos, pero si no nos damos por vencidos, si no desmayamos, si yo constantemente estoy haciendo el bien, si yo constantemente estoy aplicando los principios bíblicos que el pastor Moisés nos está enseñando todos estos domingos, vamos a cosechar. Vamos a cosechar. Y hermanos, en Dios es así. Recuerden que a Dios lo que más le importa es el proceso y no el resultado. El resultado, ahí tiene Dios una bodega gigante llena de resultados. Es lo que menos le preocupa al Señor. Lo que a Dios realmente le interesa es el proceso de cada uno de nosotros. Por eso es que el principio de siembra y cosecha es tan importante. Porque si lo lleváramos al nivel natural, cuando empezamos, o si sembramos alguna semilla de algo, alguna mata, no crece de inmediato. Lleva un proceso. Sería muy chiva que uno siembre la semilla hoy y ya mañana tiene frutos. Pero no es así. ¿Qué pasa con las verduras o las frutas que injertan o le inyectan ciertas cosas para que crezca más rápido? Usualmente no es lo mejor, no sabe tan rico como las otras, y encima de todo eso es dañino para nuestro cuerpo.
Si cada una de las plantas o frutas o lo que sea lleva el proceso adecuado, va a tener los nutrientes que todos nosotros necesitamos, no va a ser dañino para nuestro cuerpo, y un millón de beneficios quizás. Justamente ese es el ejemplo cuando yo digo que Dios está interesado en el proceso, porque entonces vamos a crecer fuertes. Si una mata, yo creo que si creciera de inmediato, no sería tan fuerte. Pensemos en un árbol, ¿verdad? Si creciera de inmediato, aunque se vea robusto, quizás como no llevó el tiempo adecuado, no va a ser tan fuerte como un árbol de 300 años. Ustedes saben cómo miden la edad de los años. Miden por los árboles, por los anillos. O sea, qué tan grueso es el árbol. Si un árbol es bastante grueso es porque tiene muchos años. Si un árbol grueso, ¿qué es igual a algo grueso? Fuerte. Justamente ese es nuestro proceso con Dios. Justamente esa es nuestra vida con Dios. Entonces, está bien, usted lleva años de estar sembrando bien y quizás no ha recogido nada, pero espérese el momento en que vaya a recoger. Igual funciona al revés. ¿Cuántos años quizás estamos sembrando mal? Y espérese a ver el momento que empiece a cosechar lo malo. Pero por eso es importante darse cuenta lo más pronto posible qué tan mal estoy sembrando, qué tanto mal estoy sembrando en mi vida, qué tantas malas decisiones estoy tomando. Hermanos, no es de que, bueno, me compré un celular y no tenía que comprarlo. No. Va desde qué tan obediente soy a mis padres en cosas pequeñas. Va desde la honra a mis padres. Va desde qué tan bien trato yo a mi prójimo, como hasta decisiones grandes de comprar una casa o pasarse de trabajo o las palabras que le digo a otras personas. Esas son cosas que uno empieza a sembrar. Que tanto murmuramos acerca de otros, eso empieza a calar y a crecer y después ese árbol tan grande y tan frondoso y todo de mal, ¡pum!, le va a caer encima y ya no hay por dónde decir: Dios, sálvame. Dios lo va a salvar, pero primero le tiene que caer el árbol encima. Así que este es el principio, hermanos, de siembra y cosecha. El principio de siembra y cosecha. Es necesario darse cuenta, tomarse el tiempo para pensar, para meditar qué consecuencias va a traer esta decisión que voy a tomar. ¿Qué consecuencias van a traer estas acciones que voy a hacer? Desde regañar a su hijo hasta las palabras que usted le diga a la vecina que tanto quiere, ¿verdad, Elisa? Así que este es el principio de siembra y cosecha. Vamos a orar. Padre, esta mañana damos gracias porque en tu palabra, Señor, encontramos la forma para vivir. En tu palabra, Señor, encontramos la forma correcta para vivir. Como decíamos antes, Señor, esta es la forma en la que tú esperas que nos comportemos. Ayúdanos, Espíritu de Dios, a realmente comportarnos como tú quieres que nos comportemos. Ayúdanos, Señor, a ser tus hijos verdaderamente, a reflejar el carácter de Cristo en nosotros a través de cada uno de los principios que hemos aprendido, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Levante sus manos para bendecirlo. En el nombre de Cristo Jesús te bendigo con ministerio. Te bendigo con el cumplimiento de los planes ordenados por Dios para tu trabajo y ministerio. El Señor te ha ungido para cumplir propósitos muy especiales en el área de trabajo y servicio para Él. Ha dicho que debes producir fruto. Levántate, resplandece y deja que la luz y gloria del Señor caiga sobre ti. Busca al Señor y pídele que te muestre claramente cómo, cuándo y dónde prepararte para el trabajo y ministerio que tiene listo para ti desde antes de la fundación del mundo. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, hermanos.